Nosotros estamos en este momento enlazadas con Catherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción, para que nos explique qué significa esto, ¿no? De qué se trata, por qué están tan asustaditos o tan nerviositos, que están gritando persecución política y judicial, persecución política en su gobierno, en el gobierno de Perú Libre. Bienvenida, ex procuradora, a Exitosa Perú. Muy buenas noches, Karina. Acerca de lo que señalabas, pues definitivamente a los líderes del Partido Perú Libre están muy nerviosos. ¿Y a qué se debe? A que recordemos que ellos están siendo investigados por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Es una fiscalía especializada cuya investigación se ha iniciado en el año 2019. No es que es una investigación que se ha iniciado cuando digamos, han ganado las elecciones Exitosa. Y ya tienen como presidente a Pedro Castillo, de ninguna manera. Esta investigación viene de años atrás y en este caso, producto de las sendas diligencias que ha dispuesto el Ministerio Público, entre ellos allanamientos, incautaciones, interceptaciones telefónicas, aspirantes a colaboradores eficaces, testigos protegidos, todo esto le ha permitido a la Fiscalía hacer un requerimiento de prisión preventiva para algunos integrantes de los que, de acuerdo a la teoría del Ministerio Público, formarían parte de una organización criminal que ya conocemos se denominaría los dinámicos del centro. Y en esta audiencia, que por cierto es pública y permite pues de alguna manera que los ciudadanos y el periodismo esté atento a estas audiencias, a los fundamentos de la Fiscalía que expongan durante esta audiencia, se ha escuchado a la fiscal del caso señalar que esta organización criminal tendría como líder, como jefe, como cabecilla a Vladimir Cerrón. ¿Quién es Vladimir Cerrón? Es el presidente del Partido Perú Libre, es un sentenciado también por corrupción y de acuerdo a cómo vamos viendo las acciones que viene desarrollando este gobierno y algunos chats que se han filtrado durante la semana pasada, que tiene mucha injerencia dentro del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, al señalar la fiscal en esta audiencia que el líder, el cabecilla de esta organización, de acuerdo a la teoría del Ministerio Público, es Vladimir Cerrón, entonces las cosas se caen de maduro. Lo que viene después es un pedido de prisión preventiva para él, ¿no? Ya sea que la fiscal va a reformular este pedido para que pueda ampliar su requerimiento e incluirlo, o de lo contrario solicitaría un nuevo requerimiento fiscal, porque no resulta lógico, Karina, que pida la prisión preventiva para algunos miembros de la organización y para el más importante de ellos, que es el líder, el cabecilla, el dirigente principal de esta organización o el que encabezaría esta organización criminal, pues el Ministerio Público no pida el mismo requerimiento en su contra. Entonces ellos ya se ven venir este tema, y por eso es que hemos visto el primer tuit de Guido Bellido, premier del Consejo de Ministros, que también está siendo investigado por delito de corrupción y también por lavado de activos, que ha salido a decir pues que se trata de una persecución política. A esto se ha sumado también las declaraciones vía tuit del señor Vladimir Cerrón y también del Partido Perú Libre, ¿no? Que han salido pues con el mismo caballito de batalla cuando los políticos son investigados por graves hechos de corrupción o lavado de activos, de utilizar el mismo argumento de siempre: persecución política. Lo hemos escuchado en Toledo, lo hemos escuchado en Tepá, lo hemos escuchado en muchos otros. Entonces, aquí el siguiente paso es la prisión preventiva. Por eso es que la situación se ha complicado muchísimo para la cabeza, el secretario general de este partido de gobierno. Sí, eso cae de maduro, Karina, para que tenga la investigación pues lógica, para que el requerimiento del Ministerio Público, la investigación que está haciendo, tenga razonabilidad, porque la crítica que podemos hacer en este momento a la actuación del Ministerio Público: oiga, señorita fiscal, usted está pidiendo un requerimiento de prisión preventiva para integrantes de
lo que usted ha denominado en su teoría fiscal, de acuerdo a sus investigaciones y a los medios probatorios que ha ido recabando hasta la fecha, ha pedido prisión preventiva para determinados integrantes de esta organización criminal que han tenido puestos claves y participación pues activa, ¿no? Para recaudar fondos ilícitos que han ido a la caja chica, digamos, del Partido Perú Libre, con el cual se ha podido financiar campañas políticas y también se han podido pagar los gastos de las defensas legales que vienen varios de estos integrantes afrontando ante la justicia. Ha pedido contra ellos y sin embargo no pide contra quien usted considera, de acuerdo a su teoría, como el líder de esta organización, como el máximo jefe de esta organización. Lo que está haciendo en este momento Guido Bellido y algunos de los congresistas podría empeorar la situación de Vladimir Cerrón, porque nosotros podemos tomar como referencia lo que le pasó a Keiko Fujimori, ¿no? A Keiko Fujimori, José Domingo Pérez decía que ella manipulaba y además daba órdenes a los congresistas, y que por eso tenía poder y que por eso debía ir a la cárcel. Entonces, si salen en su defensa y están en cargos como el premiarato, esto no va a terminar perjudicándolo cuando un premier tuitea de esta manera. Yo creo que más bien están dando los elementos al fiscal para poder acreditar el cumplimiento de los 3 requisitos de una prisión preventiva. En el primer requisito que exige la ley es una prognosis de la pena superior a 4 años, que en este caso se cumple indudablemente porque se trata de graves hechos de corrupción que superan los 4 años de pena privativa de la libertad. El segundo elemento se trata de la suficiencia probatoria, suficientes elementos de prueba que vinculen a la persona con la comisión de los hechos. Exitosa. Y aquí pues encontramos declaraciones de testigos protegidos, de aspirantes a colaboradores eficaces, la información que se ha recabado producto de los allanamientos, las incautaciones y sobre todo de las incautaciones a los teléfonos celulares que han evidenciado estas comunicaciones vía chat que tenían, que dan cuenta de las irregularidades, de las ilicitudes que estaban cometiendo. Y el tercer requisito, que siempre termina siendo, digamos, el más difícil de corroborar o de presentar por parte de la Fiscalía, es lo que se denomina el peligro procesal, que puede estar dado o por el peligro de fuga o por la obstaculización de la labor del Ministerio Público para la averiguación de la verdad. Y en este caso específico de Vladimir Cerrón y las otras personas, pues esto es fácilmente acreditable justamente con estas declaraciones, estos tweets que van haciendo estas personas, evidencia pues la obstaculización, este comportamiento obstruccionista de personas que están en el poder y que están siendo investigadas en la labor del Ministerio Público para llegar a la verdad, ¿no? Más aún cuando ellos, del Ejecutivo, pues depende también el Ministerio del Interior, que es el que, la Policía Nacional es la que colabora con el representante del Ministerio Público, con la Fiscalía, para la recaudación de los elementos probatorios, porque cuando la Fiscalía recibe la orden, por ejemplo, del Poder Judicial para realizar allanamientos, ¿con quién va la Fiscalía a realizar estos allanamientos, estas incautaciones? Va con la policía. Cuando el Poder Judicial dispone, por ejemplo, que un procesado no tenga comunicación con otros investigados o con personas de poder, ¿quién es el que controla esta medida? No es la Fiscalía, es la policía. Cuando hay un impedimento de salida del país, cuando hay un arresto domiciliario, ¿quién controla que se cumpla estas medidas? Es definitivamente la policía, y el jefe máximo de la policía termina siendo el ministro del Interior, que todos sabemos pues que es un ministro que es un cargo de confianza del Ejecutivo. Entonces, que el premier se pronuncie de esta manera buscando desprestigiar la labor que viene realizando el Ministerio Público, y es más, aquí estamos hablando de vulneración y no respeto a la independencia de poderes, porque aquí está también cuestionando la labor de los jueces, del juez que tiene a cargo este proceso. Y un premier no puede hacer eso. El premier tiene que ser respetuoso de la independencia de poderes. Él no solamente está obligado a respetar la norma,
sino hacer respetar a los demás la norma. Pero aquí estamos viendo que él es el primero en que estaría vulnerando esa independencia de poderes que está a cargo, en este caso, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y cuando usted me dice, son temerarios. Y cuando usted me dice que el propio Premier está vulnerando esta separación de poderes y además está abusando, me imagino, de alguna manera de su cargo, porque él es el máximo cargo después del presidente de la República, y comenzamos a sospechar que si de alguna manera no está tratando de intervenir en los otros poderes del Estado, intervenir en un ministro que tiene un rango un tanto menor que él, porque él es el premier, él es el que lo convoca, en los otros poderes del Estado también, en un juez que tiene menor rango que un premier. Entonces, esto no es pasible a denunciarlo. ¿Quién podría denunciar al premier que está interfiriendo de esta manera? Bien, ahí uno lo puede hacer el Ministerio Público, porque no existe impedimento legal para que se inicie, bueno, para formular una denuncia, número uno, y tampoco existe impedimento legal para iniciar una investigación preliminar en contra de un alto funcionario del Estado, en este caso un ministro de Estado o un premier, en el ejercicio de sus funciones, porque en este caso estaríamos hablando de un hecho que no ha cometido antes de ser ministro, sino estaríamos hablando de hechos que están cometiendo durante el ejercicio del cargo y más bien aprovechándose del cargo y el poder que tienen, ¿no?, por el cargo que ocupan. En consecuencia, puede ser denunciado por el Ministerio Público. El Ministerio Público puede abrir esta investigación de oficio, de manera inmediata, y el otro llamado para formular la denuncia penal, porque se trata de un alto funcionario del Estado, es el Procurador General del Estado, que es el señor Daniel Soria, porque recordemos que durante el interregno parlamentario se modificó las normas de defensa jurídica del Estado, y un procurador especializado anticorrupción, que en este caso sería el competente, ya no tiene facultad para denunciar a un alto funcionario del Estado. Esta capacidad, esta facultad, Vizcarra se la dio única y exclusivamente al Procurador General del Estado, que obviamente él nombró en el cargo en el año 2019, si no me equivoco, y él sería el otro llamado a formular esta denuncia penal ante la fiscal de la Nación, porque entiéndase que por hechos cometidos durante el ejercicio del cargo de premier, solo puede iniciar la investigación la Fiscalía de la Nación, no lo puede iniciar la investigación cualquier otro fiscal. En este caso, por ejemplo, la fiscal que está llevando a cabo la investigación de los dinámicos del centro y que está sustentando su requerimiento de prisión preventiva no podría iniciar esta investigación, ¿no? Esto tendría que ser por la doctora Zoraida Ábalos. Y desde el Congreso de la República se puede hacer algo, aunque van a decir pues que el Congreso de la República quiere poder zancadillas, que no son en realidad los que gozan de la mayor popularidad, pero dentro de sus atribuciones está pues esta fiscalización política, ¿no? Absolutamente. El otro poder del Estado, que también está facultado constitucionalmente, guste o no, o así lo consideren una intromisión, cosa que no lo es porque está facultado por la Constitución, es el Congreso de la República, que puede presentar cualquier congresista una denuncia constitucional que va a ir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Que valgan verdades, estimada Karina, hasta la fecha no se ha instalado esta subcomisión de acusaciones constitucionales en el Congreso, y es hora de que esta subcomisión, que es tan importante, desde mi punto de vista, una de las principales, porque garantiza la facultad de fiscalización que tienen los congresistas de la República, pues ojalá que en esta semana ya en el Congreso de la República se esté instalando esta subcomisión de acusaciones constitucionales para que puedan dar inicio o darle la continuidad del trámite a las otras denuncias constitucionales también que se han presentado en el Congreso de la República. Y la fiscal de la Nación también tiene esta facultad de presentarlo al Congreso de la República, esta denuncia constitucional. Claro, porque usted que ha trabajado dentro del aparato estatal y que ha sido procuradora anticorrupción, cuando un alto funcionario y del rango de un premier dice algo, es como que también puede provocar miedo, temor, los demás funcionarios no actúan ya como deberían actuar.
en algunas ocasiones? Lo que da temor es que las autoridades encargadas de proseguir con las investigaciones o de iniciar las investigaciones no la hagan, que se sientan amedrentadas, que tengan temores fundados o infundados, porque también hemos visto, por ejemplo, en el pasado, que procuradores por denunciar a un alto funcionario del Estado han sido retirados del cargo, ¿no es cierto? En este caso, pues, el único llamado a formular esta denuncia penal desde la Procuraduría es el Estado, que también hay que decirlo, desde que ha sido nombrado en el cargo hasta la fecha no ha presentado ni una sola denuncia penal contra un alto funcionario del Estado, sea del gobierno de Martín Vizcarra, cuando él fue nombrado, sea en el gobierno de Francisco Sagasti y ahora en el gobierno de Pedro Castillo, pese a las tremendas irregularidades que estamos viendo, que están cometiendo altos funcionarios del Estado. Entonces estamos viendo que mientras la Procuraduría, este Procurador General se ha nombrado, digamos, por el Ejecutivo, siempre vamos a ver este tema de que nos encontramos con un procurador que realmente no es independiente, no es autónomo en el ejercicio de sus funciones, y que ojalá también esto sea modificado en el Congreso de la República y su nombramiento sea de manera, a través de un concurso público de méritos, y que no dependa del Ejecutivo, porque en este momento depende del Ejecutivo su nombramiento, ¿no? Muy bien, Sí, ha quedado clarísimo. Muy bien, claro, cómo va a elegirlo el Ejecutivo a dedo y va a tener que investigar el Ejecutivo. Habría que ver eso. Muchísimas gracias. Ha sido Catherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción.